En esta oportunidad continuaremos con nuestro estudio respecto a la emoción del rechazo. Veremos la tercera parte. Así que, si estás listo, comenzaremos en este instante. Bosquejo del tema. Estos son los puntos que estaremos cubriendo en este estudio. Las causas del rechazo, de nuevo es el tema. ¿Cuáles son los orígenes del rechazo? ¿Cuáles son las causas evidentes de sentirse rechazado? En tercer lugar, cubriremos cuáles son las causas encubiertas de sentirse rechazado. Luego, ¿qué causa las promesas dolorosas después del rechazo? Y por último, ¿cuál es la raíz del rechazo? En primer lugar, ¿cuáles son los orígenes del rechazo? La gente rechaza a otras personas por diversas razones. A veces podemos ser rechazados debido a lo que hemos hecho y en otras ocasiones debido a lo que alguien más ha hecho. Por otra parte, podemos ser rechazados simplemente por lo que somos, por algo o por alguien a quien representamos. En el caso de José, que es nuestro ejemplo bíblico, él experimentó el rechazo de sus hermanos por las tres razones. Lo que él hizo, en primer lugar, los hermanos de José sabían que él había reportado algo malo de ellos a su padre. Es decir, diríamos nosotros, él chismeó contra ellos. De hecho, ser un soplón entonces no le trajo ningún beneficio a José. Luego, él, por así decirlo, le añadió leña al fuego cuando le contó a sus hermanos acerca de sus dos sueños, prediciendo que algún día ellos estarían en una posición bastante incómoda. Él tendría o estaría en posición de autoridad sobre ellos. Imagínate eso. En segundo lugar, lo que hizo su padre. Tenemos que hablar de lo que hizo Jacob, su padre. Los hermanos entonces envidiaban a José debido a la túnica ricamente ornamentada que su padre confeccionó para él. Y no para ellos. ¿Por qué? Porque José era su hijo predilecto, su hijo favorito. Aquí, por supuesto, hay una enseñanza para todos los padres que tienen más de un hijo. Alerta, tenemos que tener cuidado de no mostrar favoritismo con nuestros hijos. Debemos reconocer que cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Y debemos de amarlos de la manera que ellos son, tales y como son. Dios nos ama a nosotros tales y como somos. Entonces, luego tenemos que hablar de esto. Hablamos de lo que hizo su padre y ahora hablamos de quién él era, quién era José. Bueno, José, lo resentían José definitivamente por lo que él era, por la persona que él era. Era, por supuesto, hijo de Raquel, la amada esposa de su padre, nacido a ella después de años de esterilidad y, por supuesto, en los últimos años de Jacob. Por lo tanto, José era el hijo favorito de su padre. Ya mencionamos algunos comentarios al respecto. Ahora, decimos esto, que en realidad José entonces viene a ser más profeta que político. O no habría revelado el contenido de sus sueños a sus hermanos, porque ellos ya lo despreciaban. Y la cosa se pone peor ante sus hermanos. Y aunque Jacob no reprendió a José por lo que habló, por el relato de este sueño, también mantuvo en mente el contenido de ese
sueño de José. Esto es lo que dice Génesis 37, versículos 10 y 11. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho, es decir, meditaba en el contenido del sueño. Segunda parte aquí. ¿Cuáles son las causas entonces obvias, llamadas obvias, de sentirse rechazado? Algunas razones por las que las personas se sienten rechazadas son obvias, tanto para ellas como para cualquier persona que las observa, para cualquier observador. Piensa en un momento difícil en el que te sentiste devaluado, abatido y abandonado. ¿Fue obvia la razón de tu dolor? Claro que sí, me imagino. A menudo los momentos más solitarios de tu vida se pueden entender fácilmente porque fuiste rechazado públicamente. Pero, gracias a la maravillosa palabra de Dios, que nos dice que mientras otros pueden, entre comillas, aislarnos, nosotros debemos más bien aislarnos en el Señor. Dice el Salmo 22:10, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Recuerda eso. Si ya te entregaste a Cristo, estás bajo el cuidado de Dios. Él te formó, Él te protege, Él te guarda. Las causas comunes de sentirse rechazado, entonces, incluyen los siguientes. El abandono. Es decir, sentirse abandonado porque alguien especial ya no está allí para apoyarte y te dices a ti mismo: ¿cómo puedo sobrevivir sin ti? Debes odiarme para dejarme indefensa o indefenso y sola o solo. El abandono es una de las causas comunes, pero aún tenemos varias más por delante. Otra más, la adopción. Sentirse entonces poco amado porque tu enfoque está en haber sido regalado, entre paréntesis, en lugar de sentirte amado porque fuiste puesto en un hogar amoroso, te dices a ti mismo: debo ser una persona terrible porque mis propios padres no, perdón, debo ser una persona terrible para que mis propios padres no me quieran. Y te dices eso a ti mismo. En lugar, de nuevo, de enfocarte con agradecimiento en el hogar que te ha acogido. Otra más, aislado. Sentirse inútil porque estabas, entre comillas, estorbando el camino y por lo tanto has sido expulsado de la casa o alejado. Te mandaron a acampar, a un internado o a otros parientes. ¿Y qué te dices a ti mismo? Obviamente soy inútil y una carga para todos. Otra más. Abuso sexual infantil. Es decir, sentirse avergonzado porque tus límites sexuales fueron transgredidos por abusadores dentro o fuera de la familia. Y te dices a ti mismo: mis sentimientos no son importantes y no tengo derecho a ser respetada o protegida. ¿Notas cómo el abuso sexual infantil puede tener un efecto negativo en ti? Depende cómo percibas lo que te ha pasado. Otra más. Desaprobación. Es decir, sentirse defectuoso porque no puedes estar a la altura de lo que se espera de ti.
diciéndote a ti mismo, no puedo hacer nada lo suficientemente bueno como para ser aceptado. Desaprobación. Divorcio. Sentirte abandonado o sentirse abandonado porque tus padres se separaron o porque tú y tu cónyuge se divorciaron. Entre paréntesis, algunos padres se sienten abandonados por sus propios hijos. Y cuando eres afectado de esta manera, entonces por el divorcio te dices a ti mismo, estoy solo y los que más amo ya no me quieren. Recuerda, los hijos de divorcio crecen con ese estigma de pensar que no están completos porque fueron rechazados. Ellos no ven el divorcio como algo que benefició a uno de los cónyuges o a ambos. Lo ven como afectándoles a ellos negativamente. Fueron rechazados. Así lo perciben ellos. Otra más. Violencia doméstica. Sentirse degradada debido a los ataques físicos de uno de los miembros de tu familia, diciéndote entonces a ti misma o a ti mismo, no soy más que un esclavo y una alfombra para mi propia familia. Es decir, te ves pisoteado o pisoteada. Una más. Castigo excesivo. Es decir, sentirse devaluado porque tus padres fueron excesivamente duros contigo, diciéndote a ti mismo, ¿qué anda malo conmigo? ¿Qué hace que mis padres me maltraten? Castigo excesivo. Una más, favoritismo. Es decir, sentirse ignorado porque alguien más es preferido en lugar de ti. Y te dices a ti mismo, no merezco ser el favorito de nadie, nunca estaré a la altura. Nada más, avaricia. Es decir, sentirse desacreditado porque alguien se atribuye el mérito por tus ideas o trabajo o porque alguien te roba tu dinero o posesiones, causando a decirte a ti mismo, no debo merecer reconocimiento por mucho que logre. Avaricia. Hostilidad. Es decir, sentirse marginado debido a la lucha constante y los insultos. Y te dices a ti mismo, debo despertar lo peor en todos. Humillación. Sentirse ridiculizado porque tus opiniones, acciones, elecciones o valores están siendo atacados. Y te dices a ti mismo, debo ser realmente estúpido para pensar que podría tener razón sobre cualquier cosa. Humillación. Indiferencia. Sentirse descartado porque tu existencia no se reconoce. Y piensas esto de ti. Nunca debía haber nacido. Infidelidad. Sentirse traicionado porque tu vínculo de confianza ha sido transgredido, ha sido violado. Y te dices a ti mismo, nunca volveré a confiar en nadie. Plantado. Sentirse despreciado por el rechazo en el noviazgo, la amistad o el matrimonio. Diciéndote a ti mismo, supongo que no tengo nada que ofrecer en una relación. Perjuicio. Sentirse marginado simplemente por ser diferente. Y te dices a ti mismo, estaría mejor como un ermitaño o no existir en lo absoluto. Violación, o con su término legal, estupro, sentirse violado debido a violación durante una cita, violación de pareja,
o violación por un extraño. Y te dices a ti mismo, a ti misma, soy y siempre seré mercancía dañada. Violación o estupro. Abuso verbal. Sentirse condenado o condenada porque no mereces un trato tan injusto. Y te dices a ti mismo, ¿qué hay tan malo en mí que no puedo hacer lo suficiente o el suficiente bien para ganarme un cumplido? Entonces, ahora veamos la tercera parte de este tema, las causas del rechazo. ¿Cuáles son las causas encubiertas, que se llaman encubiertas, de sentirse rechazado? Es decir, así como hay razones evidentes para que la gente se sienta rechazada, también hay razones encubiertas, no muy obvias. Estas causas encubiertas no son fácilmente identificables porque a veces están rodeadas de secreto. En otras ocasiones son pecados de omisión en otras ocasiones son pecados de omisión en lugar de comisión. Cualquiera que sea la razón, entonces, el rechazo encubierto hiere tan profundamente como el evidente, si no más profundo. Debido a que el rechazo encubierto puede pasar desapercibido y por lo tanto quedar sin respuesta, las víctimas pueden quedar aún más devastadas. Sin embargo, Dios lo ve todo, nada escapa a su vista, especialmente aquellas cosas concernientes a cada uno de nosotros, a quienes Él formó cuidadosamente y considera constantemente, es decir, que piensa en ellas constantemente, piensa en ti, piensa en mí constantemente. Y el Salmo 33, versículos 13 a 15, dice esto: el Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Palabra de Dios. Entonces, ahora veamos esto. Estas son algunas de las causas encubiertas de sentirse rechazado o rechazada. Ausencia de crianza. Es decir, sentirse rechazado, sentirse descuidado, debido a la falta de atención o afecto. Y te dices a ti mismo, hay un agujero en mi corazón porque no me siento amada o amado. Adicciones. Es decir, sentirse ignorado debido a una adicción. Por ejemplo, entre paréntesis, al alcohol, drogas, compras compulsivas, comportamiento sexual inapropiado. La adicción entonces se prioriza por encima de la relación. Y le dices a la otra persona, a pesar de lo que dices, sé que cualquiera que sea el problema, la adicción de la persona, sé, por ejemplo, si es el alcohol, sé que el alcohol o sé que las drogas son más importantes para ti que yo. Promesas incumplidas. Sentirse sin importancia debido a una continua falta de compromiso. Diciéndote a ti mismo o a ti mismo, no valdré nada para ti. Cumples tu palabra con los demás, pero no conmigo. Promesas incumplidas. Comparación. Sentirse inadecuado o inadecuada debido a estar siempre comparado con los demás. Y te dices, no tengo valor propio. Ojo, con los padres y la relación con sus hijos. Jamás
compares a tu hijo, a uno de tus hijos con otro de tus hijos. Jamás. Porque son diferentes y cada uno de ellos va a comportarse de manera diferente. Jamás los pongas a competir comparándolos unos con el otro. Grupitos. Es decir, sentirse indigno debido a ser excluido de un grupo, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, porque si te sientes excluido, es posible que pienses para ti mismo esto que está en la pantalla: no soy lo suficientemente bueno para ser aceptado o aceptada. Espíritu crítico. Sentirse emocionalmente maltratado debido a las constantes actitudes juiciosas de los demás, diciéndote a ti mismo: nunca puedo estar a la altura de las normas de los demás, de las otras personas. Una más: muerte o enfermedad grave. Decir, sentirse olvidado por haber sido dejado solo o sola. Entre paréntesis, especialmente en el caso de suicidio. ¿Por qué me dejaste? Aun cuando la persona muere de causa natural, muchas veces esa es la reacción emocional de la persona sobreviviente. ¿Por qué me dejaste? Porque aún la muerte la ven como un rechazo, especialmente cuando los padres, los seres queridos mueren a una edad joven. Emociones descartadas. Sentirse ignorado sentirse ignorado porque lo que viene de tu corazón es descartado. Lo que siento, dices tú, no es importante para nadie. 3. Discriminación por género. Sentirse inferior debido a un prejuicio contra tu género. Nada de lo que creo, digo o hago tiene validez porque soy del sexo equivocado. Y aquí está hablando de mujer u hombre. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que de nuevo hablando de la relación familiar, del círculo familiar, la niña o el niño puede sentirse discriminado porque estás tratándolo de manera diferente, no dándole el valor correcto por lo que es. Discriminación por género. Desventajas. Sentirse inadecuado debido a tus limitaciones. Y te dices a ti mismo o a ti misma: soy defectuoso y no igual a los demás porque no puedo hacer todo lo que ellos pueden hacer. Falta de apoyo. Sentirse rechazado por no ser creído o ayudado. Y te dices a ti mismo: no consigo apoyo cuando lo necesitaba desesperadamente, o no conseguía apoyo cuando lo necesitaba desesperadamente. Pérdida de una mascota. Sentirse abandonada porque tu mascota fue la única que te aceptó incondicionalmente. Y te dices a ti misma: acabo de perder a mi mejor amigo. Control excesivo. Sentirse impotente porque tu individualidad es negada. No se me permite ser quien soy. Mimar o los mimos. Sentirse indefenso porque todo se hace por ti, como si no pudieses hacer nada por ti mismo. Y te dices esto o piensas esto: siento como si estuviera siendo tratado o tratada como un niño o niña. Aceptación basada en el rendimiento. Ojo, sentirse inaceptable porque eres valorado solo por lo que haces. Y te dices a ti mismo: soy aceptado
solo si me desempeño de acuerdo con las expectativas de los demás. Este fue aún un rechazo que enfrentó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí. Muchas personas se acercaron a Él solo por el beneficio que podían recibir en sus vidas. En Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas y en un momento dado, Él le dice a la multitud, ustedes realmente me siguen o me buscan solo porque les di de comer, parafraseando. Entonces, el Señor Jesucristo, aún él mismo quería ser aceptado por lo que él era, el Rey, el Señor. Sarcasmo, sentirse reducido debido al humor corrosivo a costa tuya. Diciéndote a ti mismo palabras hirientes, aunque enmascaradas con humor, se sienten como una espada que perfora mi corazón. Castigo del silencio. Sentirse rechazado porque un ser querido ha dejado de comunicarse intencionalmente contigo. Y te dices, me tratan como si no existiera. Es lo que te dices a ti mismo. Una pregunta aquí, una pregunta ejemplo. A mi madre no le importo yo ni mis problemas. Ella no muestra amor ni afecto. ¿Por qué sigue rehusándome? Respuesta. Lamentablemente muchos padres no saben cómo criar a los hijos, a sus hijos. La falta de amor de tu madre revela que no está emocionalmente íntegra. Su rechazo enfoca un agujero en su corazón. Entonces pídele al Señor que te ayude a dejar de tomar el comportamiento de tu madre personalmente. No lo tomes personalmente. Su falta de amor en realidad no tiene nada que ver contigo. Date cuenta de que el vacío del corazón en tu madre le impide extender la mano a tu corazón, a tu corazón. Recibe entonces y concéntrate plenamente en el incondicional amor de Dios por ti. Aunque no tienes poder para hacer que tu madre exprese amor, Dios te dará todo el amor y la aceptación que necesitas, empoderándote para superar el dolor del rechazo. La Biblia te da esta tierna garantía. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Palabra de Dios, Salmo 27:10. Pregunta, otra pregunta ejemplo. ¿Cómo puedo superar mi profundo miedo al rechazo? Ahora me estoy aislando de la gente. Respuesta. Dios no quiere que seas controlado por el miedo, sino que seas controlado por Cristo, quien te permitirá vencer tu temor. Por lo tanto, el primer paso para obtener la victoria sobre tu miedo al rechazo es comprometerte a procesar todo el rechazo pasado y no dar más poder a ese dolor. Y se requiere darle un repaso a nuestro pasado. Confía en el poder de Dios dentro de ti para confrontar o para enfrentar el rechazo de tu vida al mirar tu pasado. Entonces anota cada recuerdo del rechazo desde la primera instancia hasta el presente. Tómate el tiempo para sentir el dolor de cada experiencia y luego anota lo que sientes, cómo te sientes. Repasa luego lentamente tu lista
Y con cada situación o en cada situación di esto: eso ya pasó y esto es ahora. No dejaré que el dolor de mi pasado controle mi presente o mi futuro. Entrégale al Señor cada doloroso rechazo diciendo esto: Señor Jesús, deposito este dolor y mi temor del dolor futuro en tus manos. Gracias por no rechazarme. Comienza a hablar con una persona sabia y compasiva en la que creas poder confiar. Y entre paréntesis, dile a esta persona lo que estás tratando de superar y pregúntale si él o ella estaría dispuesto a ayudarte. No te concentres en lo que crees que otros están pensando de ti. En cambio, confía en la aceptación incondicional de Dios. Palabra de Dios en Proverbios 29-25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. No inciso, el D. ¿Qué causa las llamadas promesas dolorosas después del rechazo? ¿Qué causa eso? Cuando experimentas el dolor del rechazo pasado, repasas mentalmente los pensamientos negativos, sentimientos e incluso promesas. ¿Las repasas mentalmente? Nota esto. Desafortunadamente, esos pensamientos repetitivos, como por ejemplo, no soy aceptado, y las emociones como por ejemplo, me siento no deseado, conducen a una conclusión ilógica. Por ejemplo, juro que nadie me volverá a hacer daño. Esas son las promesas. Te prometes a ti mismo, que nadie volverá a hacerte daño. La forma en que vivimos nuestras vidas se basa en lo que creemos. Por lo tanto, si creemos que somos rechazados, viviremos una vida de rechazo en nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones, incluso cuando no seamos rechazados externamente por otros. Quiero presentarte esta gráfica. Quiero que la veas así como aparece en la pantalla. Tenemos 3 columnas: pensamientos repetidos, sentimientos repetidos y promesas repetidas. Por ejemplo, bajo la columna pensamientos repetidos vemos nadie me ama. Esto es lo que te repites a ti mismo, a ti misma. Nadie me ama, nadie se preocupa por mí, realmente no importo, no soy lo suficientemente buena o bueno, no encajo, no soy aceptada. ¿Y cuáles son los sentimientos, lo que sientes dentro de ti? Me siento vacía o vacía por dentro, me siento sola, me siento solo, me siento insignificante, siento que no valgo nada, me siento indeseada, me siento excluido o excluida. ¿Y qué te prometes? No voy a acercarme a nadie más, o no voy a dejar que nadie vuelva a ser importante para mí, o no voy a permitir que nadie me vuelva a lastimar. Notas entonces en la última columna promesas repetidas. Esto no me va a volver a suceder. Pero muchas veces, si no permitimos que el Señor controle nuestra mente y cómo reaccionamos a estas emociones, a esta emoción en particular del rechazo, vamos a estar repitiendo el patrón dañino que supuestamente queremos dejar. Ojo. Las progresiones representadas anteriormente entonces demuestran la importancia de cautivar o de poner, de aprisionar tus pensamientos, de entrenar tu mente y decirte la verdad a ti mismo. Tú eres aceptado por Dios, por lo tanto, permítele sanar tu corazón del dolor del pasado.
Si cancelas las promesas que son contrarias a la palabra de Dios, sentarás los cimientos necesarios para experimentar una paz perfecta en tu vida. Palabra de Dios, 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nuestros pensamientos, todo aquello que nos trae intranquilidad, todo aquello que no va de acuerdo a la felicidad que Dios ha deparado para aquellos que creen en Él, debemos traer esos pensamientos a Jesucristo. Ser transformados en nuestra mente es la tarea de la palabra de Dios en nosotros. Continuamos. Todos somos creados con 3 necesidades internas dadas por Dios: las necesidades de amor, significado, valía y seguridad. Experimentamos el rechazo de nuestros primeros años cuando nos privan de tener a alguien que nos ame incondicionalmente, alguien que nos considere muy significativos o alguien que nos atienda como parte de la familia. El divorcio, entre paréntesis, de los padres, sentirse ignorado, abandonado por un ser querido. Debido a que la gente le falla a la gente, es esencial no dejar que otras personas definan quién eres. Date cuenta que el rechazo puede desviar rápidamente tu vista de ti mismo. Aunque no veas el camino que debes tomar, el Señor promete guiar tus pasos y satisfacer todas tus necesidades. Palabra de Dios en Isaías 58:11, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado. Acabamos de terminar, entonces, el inciso D, pero estamos hablando del inciso E, el último inciso de este tema, las causas del rechazo. Entonces, hablando de cuál es la causa raíz del rechazo, continuamos diciendo esto: una creencia incorrecta. Y cito: debido a ser rechazado me siento poco amado, muy insignificante, muy indeseable. Mi vida no vale nada. Esa es una creencia incorrecta. La creencia correcta es esta. Y cito: no me gusta que me rechacen, pero sé que mi valor no se basa en si otros me rechazan o no, sino en el hecho de que el Señor, Dios, me acepta. Jesús no solo me amó lo suficiente como para morir por mis pecados, sino que también vive dentro de mí y nunca me dejará ni me abandonará. Esa es la manera correcta de creer. Palabra de Dios, Salmo 13:5, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Pregunta: aunque no soy cristiano, siento que Dios me rechaza. Otros también me han rechazado. ¿Qué puedo hacer con respecto a la condena a mí mismo que siento y la amargura que me está comiendo por dentro? Respuesta: la amargura es el resultado de un enojo prolongado y no resuelta. La condena a sí mismo es el enojo enfocado hacia adentro. Esto significa que antes de que puedas lidiar con la amargura o la condena a sí mismo, tú necesitas mirar tu pasado y descubrir la causa raíz de tus sentimientos. Determinar la causa de tu enojo, daño, injusticia, miedo o frustración. Examinar si algo en tu pasado te llevó a sentir
una de esas emociones dolorosas. Darte cuenta de que los sentimientos siempre siguen el pensamiento. Así que una vez que hayas descubierto la fuente de tu enojo, examina la veracidad de tus pensamientos, porque solo la verdad puede liberarte. Una vez que hayas establecido la verdad, renueva tu mente repitiendo esta verdad. Sobre todo, repite Romanos 8:1 y ora al Señor de esta forma, y cito: gracias a Dios que por Cristo nunca me condenarás o rechazarás. Palabra de Dios en Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y con eso concluimos este estudio de las causas del rechazo. Nuestro próximo estudio estará enfocado en los pasos a la solución. Pasos a la solución. Y es un placer para mí, una bendición, invitarte a que regreses a este estudio y que puedas aprender para animar y ayudar en la sanidad de otros que estén sufriendo del rechazo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto con el favor de Dios.